Eh, Buen día, primeramente. Mi nombre es David, para los que no me conocen. No sé si alguno de ustedes ya fue mi alumno, eventualmente. Eh, la idea, según tengo entendido, es que ustedes tengan que rendir injuria en lo que va a ir del verano ahora. Por lo tanto, ya han cursado injuria, ya tienen una idea de injuria, ya han estudiado injuria de alguna manera. Así que mi idea particularmente va a ser repasar alguna serie de temas que me parecen los más importantes, a ver si le podemos dar una vuelta y ustedes organizarlo de una manera que les sea práctico el estudio, la comprensión y posteriormente cómo van a plantear el tema. Así que yo estuve revisando un que tenía y encontré estos de acá que los vamos a pasar a repasar. Vamos a ver un poco de inflamación y reparación para posteriormente hablar un poco de trombosis y llegar un poco a infarto agudo de miocardio, que es un tema importantísimo, ¿no? Dentro de lo que es injuria. Bueno, estamos entonces para arrancar, chicos. Ya, si cualquier cosa saben que me escriben al WhatsApp porque no voy a poder hablar de nada. Inflamación. Todo lo que acabo, lo que ustedes van a ver, lo saqué, son apuntes que yo hice yo. Particularmente de Robin, séptima edición, casi todo. Algunas imágenes son de la octava edición porque, bueno, es lo que pude conseguir. Inflamación y reparación. Bien. Hay una serie de generalidades que tenemos que tener en cuenta, principalmente en términos de inflamación. Bien, es la respuesta de los tejidos vascularizados a las infecciones y daño tisular. Es importante remarcar que tiene que ser vascularizado porque una parte importante de los procesos que se van a llevar a cabo vienen derivados de flujo sanguíneo, de la sangre, tanto células como un tipo de sustancias pro y antiinflamatorias. Entonces, vascularizado, remarcarla. Mediada por células, en este caso una de las más importantes, pues son las que primero van a generar reacción, son los leucocitos, ¿bien? Y algunos anticuerpos y algunas proteínas o agregados del complemento. Esta inflamación forma parte, digamos, de una respuesta. No ve nada. Escúchame, a ver, para que estoy viendo el grupo. ¿Se está viendo o estoy hablando al pedo yo? Sí, se ve y se escucha. Dígame si están viendo el power, así Sí, continúo. se ve todo. Sí, sí, todo Sí, bien. está viendo bien. En el chat. ¿Lo ven? Sí, Sí, se perfecto. ve. Pero se ve todo. ¿Cómo estamos acá? La inflamación forma parte de una respuesta inmunitaria primaria innata e inespecífica. Estamos hablando de inflamación. Nosotros sabemos que dentro del sistema inmune la respuesta se va a dividir en específica o inespecífica o primero secundaria, ¿bien? La inflamación es inespecífica, ¿tá? Va a reaccionar ante una injuria, ante un daño, y por lo tanto es bien genérica. Eventualmente esta respuesta puede llegar a combatir y a solucionar el problema o no, y pasar a una segunda instancia. Es importante la inespecificidad. ¿Por qué? Porque cualquier injuria va a desencadenar la misma reacción. Las reacciones inflamatorias vienen acompañadas de daño del tejido. Y esto me parece que es de lo más importante que hay en la medicina. ¿Tá? ¿Por qué? Porque el daño en el tejido, cualquiera sea la injuria, que le va a generar un daño, esto va a darte los signos y síntomas característicos. ¿Tá? Por ejemplo, dolor, algún tipo de alteración metabólica, etc. Es decir, que si una persona nos refiere un signo o un síntoma determinado, automáticamente en nuestra cabeza tenemos que poder, por lo menos, inducir algún diagnóstico a partir del signo síntoma. Lógicamente nunca es lo ideal es siempre recabar una serie de datos, pero es interesante a veces hacer el camino opuesto. Entonces, si vos sabes, me dice, me duele, bueno, el dolor probablemente esté generado por a un mecanismo que esté alterando cierto tipo de órgano o tejido, ¿bien? Y le esté generando ese signo síntoma. Hay otros que te caben un poco, por ejemplo, la fiebre, ¿no? Que es un poco más sistémico. Pero en fin, acuérdense que si hay un daño, va a haber un signo o un síntoma característico. A veces estas respuestas inflamatorias son el problema en vez de la solución. Esto también es importante tenerlo en cuenta, ¿bien? Porque a veces que, si bien voy a decir, bueno, tengo una injuria, mi organismo reacciona ante a esa injuria con, por ejemplo, un mecanismo específico como una inflamación,
Hay veces, por ejemplo, en el caso de las hepatitis, que esta reacción del cuerpo para poder destruir la injuria en realidad es el problema más que la solución. Eventualmente lo termina resolviendo, a veces a un alto costo. O la vedette de todas estas serían las enfermedades autoinmunes, ya su propio nombre te lo dice. Bueno, esta inflamación puede ser local o sistémica, esto a veces es un poco difícil de diferenciar, o sea, es local, lógicamente, cuando tenés algo bien localizado, bien circunscripto a cierto lugar del organismo, pero a veces, por ejemplo, cuando tenés manifestaciones como fiebre, se te queda un poco de duda realmente si es sistémico o local. ¿Por qué? Porque es generalizado, o sea, fiebre, astenia, mialgia, artralgia. Si bien son manifestaciones per se sistémicas, no significan que tengamos una inflamación sistémica, ¿bien? Como, por ejemplo, una sepsis, que sí es sistémica. En el proceso inflamatorio encontraremos diversos mediadores que inician o amplifican la respuesta inflamatoria. Importantísimo también, porque nosotros siempre estudiamos como una cosa bien lineal, ¿viste? Entonces, inflamación, células de daño, células, reacción inflamatoria, tuqui, pero a la par de todo eso, hay una serie de cosas que están intentando decir, che, bueno, vamos a intentar darle unos márgenes a todo lo que está pasando, porque ustedes imagínense que cada respuesta inflamatoria puede llegar a una respuesta inflamatoria sistémica, ¿bien? Entonces hay una serie de mediadores que están constantemente controlando eso, que creo que lo vamos a hacer más adelante si lo puse. Otra generalidad, bueno, puede ser agudo o crónica, ¿bien? Esto es un tanto difícil de diferenciar una cosa de la otra. Podemos decir, entonces, que la aguda es breve, minutos, horas, esto viene sacado de Robbins, cuya principal característica es el exudado. Acuérdense que el exudado, a diferencia del transudado, tiene proteínas en gran abundancia más células, ¿bien? Hay migración leucocitaria, ya habíamos hablado previamente que los leucocitos son las principales células relacionadas con la respuesta inmune, y si esto persiste en el tiempo, hablamos de una situación crónica. Ahora también dicen, David, y bueno, ¿y cómo yo sé que es algo, que algo es agudo o que algo es crónico? Y es medio difícil porque también va a depender del órgano involucrado, A veces que las infecciones en sí tienen reagudizaciones, y no decimos que es algo, o sea, puedes tener de base un estatus crónico, pero a su vez puedes tener episodios agudos, ¿bien? Es algo medio difícil que tiene que mínimamente ser establecido de que estamos hablando para hablar de agudo crónico. La respuesta inflamatoria concluye cuando el agente responsable es eliminado, lógicamente. A veces no sucede esto y queda en un estado latente, por ejemplo la tuberculosis, ¿bien? Los leucocitos tienen ciclos breves de vida, esto es importante también. ¿Por qué? Porque habíamos hablado de que si bien la respuesta inflamatoria estaba destinada a destruir el microorganismo, por ejemplo, y que a su vez había ciertos mecanismos del cuerpo que estaban constantemente poniéndole un freno a esta respuesta inmune, esto, la vida media de los leucocitos también es un mecanismo antiinflamatorio, si lo querés, porque la vida media no pasa más o menos los 24 o 36 horas de vida, generando una autorregulación, digamos, de la inflamación. Esto explica, por ejemplo, también cómo a veces los laboratorios de las personas te vienen con 30.000 blancos y a las 12 horas le pedís y bajan a 20.000, por ejemplo. Hay una destrucción de leucocitos. O que migran los tejidos, etc. Bueno, nada más que eso es importante eso. Entonces, son todas generalidades, esto lo tiene Robbins, ¿está? Esto básicamente es una imagen que intenta ser un poco más dinámica de lo que sería el proceso inflamatorio. No, microbios atraviesa el epitelio, o también puede haber una lesión directa al epitelio, por ejemplo, por un químico, un calor. Los macrófagos, bueno, son las principales células encargadas del reconocimiento de los microorganismos. Van a reconocerlo, van a actuar, probablemente lo fagociten. También otras células dendríticas son más presentadoras de antígeno, y los mastocitos también son células muy importantes porque están a liberar un mediador, se llama histamina, muy importante para la vasoconstricción, dilatación y circunscripción de la inflamación. Además, sirve como elemento quimotáctico. Toda esta situación genera, digamos, que el reclutamiento tanto de leucocitos o células sanguíneas como monocitos, granulocitos eventualmente,
una serie de cambios en los vasos, que ya lo vamos a ver más adelante. De nuevo, importante remarcar que es la inflamación de respuesta de tejidos vascularizados. Vascularizados es la palabra clave, me parece. Para llegar acá, no se preocupen que esto lo vamos a ver más adelante a mayor detalle. Esto nada más es encuadrar conceptualmente algo que ya venimos hablando, relación en términos agudos o crónicos, y agudo crónico también en relación al inicio, infiltrado y demás. Me parece importante remarcar dentro de las características, por ejemplo, diferencia agudo crónico, que los signos son locales o sistémicos, en el agudo son más pronunciados y en el clínico menor. Que sea menor no significa que sea de menor jerarquía. Que sea crónico y tenga síntomas menores, esto es algo difícil, digamos, de encuadrarlo, porque es como preguntar a una persona cuánto te duele, significa que, bueno, la persona ha tenido un proceso de adaptación, ¿bien? También eso tiene que ver, o sea, y este proceso de adaptación muchas veces implica la subjetivización de los signos y síntomas. Hay que tener cuidado con esto. Bueno. Estoy con el tema del mate. Bueno. Tuki. Bueno, causas. Bien, ya un poco hemos hablado, pueden ser infecciosas, todo lo que está acá anotado, por necrosis, por cuerpos extraños y reacciones inmunitarias. Esto ya más o menos lo que habíamos hablado, un poco más descrito ordenadamente. Hay que tener en cuenta que nuestro cuerpo tiene la capacidad, digamos, de poder reconocer células dañadas y alguna serie de microorganismos que nos va a ser el puntapié para toda la reacción inflamatoria que vamos a llegar a tener. A veces no tienen que ser ni células ni microbios, también una serie de proteínas. Bueno, inclusive, por ejemplo, ahora con el tema de las vacunas, a unas vacunas están hechas a partir de partículas nada más virales, que no son, si bien el virus per se no es un microorganismo sustentable, esta misma partícula puede generar, digamos, toda una respuesta inflamatoria, ¿bien? Que de hecho es uno de los efectos adversos que se está viendo. Bueno, inflamación aguda, ahora sí vamos a lo importante en sí. Bien, tiene tres componentes principales que quizás no haya que saberlos a rajatabla, paso por paso, hay que entender, digamos, la lógica de todo esto. O sea, si la lógica es que el daño normalmente no va a ser, no estamos hablando de un daño endotelial, si no hablamos de otra patología, hablamos de un daño que está en la luz, bien, por ejemplo, en el tejido, pero sabemos que una parte de los componentes que van a desencadenar la reacción inflamatoria están dentro del vaso, van a tener que extravasarse, y tenemos que entender que hay una serie de pasos que va a tener que ver con la dilatación de los pequeños vasos, lógicamente, pues si tengo yo componentes dentro del vaso que me sirven para combatir en lo extracelular, perdón, en la matriz extracelular, voy a tener que sacar de alguna manera, por lo tanto tengo la primera parte que es la dilatación. Esta dilatación va a ir acompañada de la permeabilidad. ¿Por qué? Porque hay una constricción de las células del músculo liso, generando un aumento, digamos, de la permeabilidad para el pasaje de estas sustancias y células. Y posteriormente se va a transformar en exudado, no solo por el pasaje de sustancias, sino también por el pasaje de células. Esta secuencia en realidad es la explicación a la respuesta inflamatoria aguda en cualquier órgano del cuerpo, no importa el lugar, porque si sabemos que la respuesta inflamatoria se da en tejidos vascularizados, esto va a pasar siempre. Entonces, cuando a usted pregunte, no, y bueno, decime cómo es la respuesta inflamatoria en el dedo gordo del pie. Bueno, esto. Tuki. Después quizás haya algunas salvedades importantes orgánicas, que bueno, las sabrán o no sabrán, pero esto no se lo pueden saber, no se lo pueden olvidar, ¿bien? La dilatación aumenta la permeabilidad y la migración, ¿bien? De nuevo, esto es yendo un poco más profundo, ¿bien? La reacción de los vasos sanguíneos a la inflamación aguda. Los cambios vasculares consisten en la alteración en el flujo de sangre y su permeabilidad, es lo que ya venimos hablando. Esto es importantísimo porque esta extravasación no es solo de líquido, sino también de proteínas y células, que convierta toda esta situación en un exudado, ¿bien? Este exudado posteriormente va a generar células muertas, no solo por macrófagos o, por ejemplo, la destrucción de microorganismos, sino también por los mismos leucocitos que empiezan a morir y genera pus, ¿bien? Es importante, de nuevo, diferenciar exudado de transudado porque
hay una serie de patologías que te pueden llegar a generar un transudado que no es propiamente inflamatorio. Por ejemplo, algunas neoplasias. De nuevo, vamos en orden. Hay una lesión, se activan los macrófagos, dijimos estaban abundantemente, sobre todo en matriz extracelular. Estos macrófagos, al igual que los granulocitos, van a liberar histamina. Esta histamina va a estimular las células musculares lisas para aumentar la permeabilidad, ¿bien? Generando una vasodilatación y el aumento de la permeabilidad, de nuevo. ¿Qué genera todo esto? Un exudado. ¿Qué es el exudado? Líquido, proteínas más células, ¿bien? Esto genera una éxtasis, una acumulación de los leucocitos neutrófilos. O sea, posteriormente va a generar, los van a llamar para que reaccionen, digamos, al lugar, ¿no? A la injuria. Esto de nuevo un poco más gráfico, leucocitos, sustancias plasmáticas, endotelio, ¿bien? Aumento de la permeabilidad, fíjense ya cómo pasan las células y las sustancias. Exudado. El aumento de la permeabilidad vascular, la histamina, por mucho, es de lo más importante. Lejos, esto es una palabra que nunca la pueden dejar de nombrar. De hecho, es tan importante que seguramente han escuchado el nombre antihistamínico, ¿bien? Es un medicamento que lo usamos justamente para contrarrestar una serie de situaciones relacionadas con la inflamación. Entonces la histamina es muy importante, ¿bien? Después, si se acuerdan de la briquinina, los leucotrienos, tuki, se la acordarán. Bueno, pero la histamina no se la pueden olvidar. Esto ocurre bastante temprano, fíjense, en el transcurso de la primera hora ya hay toda una liberación de histamina con todo el proceso de extravasación de líquido de células y algún tipo de proteínas. Una rápida, hay algunas situaciones, en que la respuesta es un tanto más lenta, ¿bien? Principalmente cuando hay injurias más del tipo, por ejemplo, algunas químicas o, por ejemplo, con el sol, ¿bien? Hay unas quemaduras de sol, usted ahora que está en verano, bueno, acá el Calafate es un frío de mierda, pero si están allá en el litoral, en algún lugar, ¿no? Se toman sol, que se quedan dormidos, y a la noche están más rojos, que no sé. Bueno, el tema de quemaduras de sol. Hay que tener en cuenta que en todo momento estamos hablando de una persona inmunocompetente. Otra cosa que me parece importante, que he visto a veces que se lo preguntan en exámenes, pero no a manera de preguntar qué es una persona inmunocompetente, sino porque a veces damos por sentado ese tipo de obviedades, y bueno, o sea, si es inmunocompetente, lógicamente todo lo que venimos hablando se va a realizar. Si no es inmunocompetente, ya estamos en una situación completamente diferente, ¿bien? Como para tenerlo en la galera nada más. Bueno, también dentro de todo esto hay otra importante afectación, que es de los linfáticos, principalmente los ganglios, ¿bien? Por eso tenemos a veces en reacciones inflamatorias adenomegalias. ¿Por qué? Porque están constantemente filtrando todo lo que es los tejidos. ¿Cómo venimos? Perdón que a veces saco, pero ¿se viene escuchando? Hay gente. ¿Se viene escuchando? Chicos, ¿cómo vienen? Vengo hablando muy rápido, muy despacio. ¿Se escucha bien? Sí, bien. Bien, está bien, perfecto. 10 puntos. Continuamos. Tuki. Bueno. Leucocitos, células importantes si las hay. Bien. De hecho, cuando uno empieza a ejercer profesionalmente, creo que es dentro de los datos del laboratorio una de las cosas a las cuales primero vamos a ver. ¿Por qué? Porque si sabemos que hay un proceso agudo, los leucocitos van a ser los primeros en levantarse, ¿bien? Así que es importante tener una serie de conceptos claros relacionados a los leucocitos, ¿bien? El éxtasis y el aumento de la permeabilidad posibilitan la extravasación del leucocito. Ya lo habíamos dicho. Los neutrófilos de lo más importante. Estos tendrán capacidad de destruir bacterias y otros microorganismos, así como el tejido necrótico y sustancias extrañas. También producen otras situaciones como factores de crecimiento, porque de nuevo, todos estos procesos inflamatorios a su vez están acompañados de agentes que están regulando el accionar y a su vez factores que están generando la reposición de los mismos. Hay que tener en cuenta que los mecanismos leucocitarios que nos solucionan el problema también pueden ser causa de la misma. Ya lo habíamos hablado previamente, que a veces
el problema radica en inflamación per se y no en el agente patógeno. Y acá tenemos una excelente imagen, muy ilustrativa, de cómo sería el reclutamiento, ¿no? De un leucocito que está dentro del vaso sanguíneo, que va a generar primero un reclutamiento, una marginación, con rodamiento de adhesión, migración para el endotelio y migración por quimiotaxis. Todo esto gracias a que hay un proceso inflamatorio extravascular que va a generar un aumento, ¿bien?, de una serie de receptores endoteliales. ¿Para qué? Para que el leucocito pueda adherirse a esto, rotar y eventualmente ingresar, ¿bien? Y después por quimiotaxis va a llegar al punto donde va a ejercer su función. Todo esto así, digamos, es importante saberlo. Vos me decís, bueno, me tengo que saber todos los receptores, qué sé yo, y te digo que no, pero tenés que saber más o menos el razonamiento. O sea, el leucocito y la expresión de una serie de receptores se une, se adhiere, va a rodar, después una adhesión mucho más específica, pasa a la matriz extracelular y después por quimiotaxis va a ir al lugar de acción. Eso no es muy difícil de saber. Después, si quieren saber las integrinas, los receptores tipo TOL, tuki, allá ustedes, ¿bien? Siempre está bueno saberlo, pero no me parece algo de vida o muerte. ¿Qué es la quimiotaxis? Bien, es el movimiento a lo largo de un gradiente químico. Bien, esto es importantísimo, químico. Pues ya hemos hablado que una de las situaciones que generan inflamación no solo es la respuesta celular, sino una respuesta por agentes químicos, entre esos, por ejemplo, la histamina. Pero entre los quimiotácticos más importantes tenemos las citocinas, ¿bien? Esto es lo más importante, citocina. Y sistema de complemento y metabolitos del ácido araquidónico, por ejemplo, los leucotrienos. Y algunos exógenos, porque son producidos por las mismas bacterias. Citocinas, son lo más importantes de acá. Todos los agentes quimiotácticos se unen a receptores transmembrana. Esto también me parece importante y fácil de acordarse. Y cuando nosotros hablamos de receptores y proteínas transmembrana, proteínas G están todas casi. Nunca le van a errar proteína G. La naturaleza del infiltrado leucocitario va a variar en función de la duración de la respuesta. Y acá volvemos a hablar de algo que ya habíamos nombrado en lo que va de la presentación. Dice, o sea, la mayoría de las formas agudas, el infiltrado es neutrofílico, ¿bien? Y es bien agudo, fíjense que dura hasta 24 horas, posteriormente será reemplazado por monocitos. ¿Por qué? Porque se acuerdan que habíamos hablado, digamos, que la respuesta aguda iba a estar, digamos, delimitada por minutos u horas, que era medio difícil poner un límite, poner un marco, pero sabemos, digamos, que la respuesta en sí va a ser corta, porque la vida media per se del neutrófilo es corta, ¿bien? Después van a pasar a una siguiente respuesta, que generalmente se da después de las 12 horas, ¿no? Cuando hay un leve e infiltrado monocítico. Estos neutrófilos tienen una vida media corta, ya lo habíamos hablado, a diferencia de los monocitos que pueden vivir más de un tiempo. Entonces ya cuando encontramos monocitos, por ejemplo, en una biopsia, sabemos que esto ya es un proceso un poco más crónico, ¿bien? De nuevo, es medio difícil porque vos dentro de un proceso crónico podés tener reagudización, y la reagudización tiene un infiltrado inflamatorio de tipo leucocitario. Una vez que el leucocito, sea cual fuera, está en el sitio, reconoce el agente causal a través de los receptores, los TOL, son los más importantes, y terminan activando a otros leucocitos generando toda una cascada. ¿Para qué? Para que se fagocite y se elimine el agente causal. Dentro de todo esto, lo más importante en sí es la definición de quimiotaxis, que es este movimiento químico, gracias a citocinas. Estos sistemas de complemento es muy importante porque me parece que le van a dar una vuelta de rosca en defensa, es muy importante porque es algo que se pide en el laboratorio, y nada más, quimiotaxis. Algo que me parece una pavada, pero me parece muy importante remarcar, es que a veces nos olvidamos un poco lo de la fórmula leucocitaria, ¿bien? Hablamos de leucocito, hablamos de agranulocitos, agranulocitos, linfocito, monocito, granulocitos por la tinción, va a ser eosinófilo, basófilo, neutrófilo, de los cuales el neutrófilo es de lo más importante. Si no, fíjense en el porcentaje que hay dentro, digamos, de la fórmula, ¿no? Los eosinófilos tienen un muy pequeño porcentaje y van a aumentar eventualmente cuando haya situaciones como parasitarias o alergias, o de hipersensibilidad o alergias, ¿bien?
basófila, bueno, en general los pancitos tienen que ver más con la respuesta inmune inespecífica, aunque son un mediador, son un puente importante con la específica que ya te la dan los linfocitos. Bueno, este cuadro resume todo lo que venimos hablando y lo amplía más todavía. De nuevo, proteína G, que ya habíamos hablado, esta membrana plasmática, proteína G, intracelular, extracelular. Bien, hay una serie de agentes o microbios o lo que sea que puede llegar a interaccionar con la membrana plasmática para desencadenar toda una respuesta celular, ¿bien? Toda esta respuesta celular, fíjense todo lo que va a pasar. Cambio de citoesqueleto, producción de mediadores. Bueno, las especies reactivas del oxígeno también, esto es una de las teorías más importantes. Todo esto son teorías, no está nada como 100% demostrado, pero esto no es lo que más fuerza tiene. La fagocitosis y el microorganismo. Todo esto es la respuesta celular ante cualquiera de las cosas que pueda llegar a pasar acá arriba. Lógicamente, sí está estudiado, digamos, que un microbio va a generar una respuesta generada por mediadores o placeros, ¿bien? No así, por ejemplo, como una quimiosina u otros mediadores químicos. Terminando en la función, digamos, con la migración de células o la amplificación de la respuesta inflamatoria o la muerte per se, por ejemplo, por fagocitosis del microorganismo, ¿bien? Fíjense, todo, digamos, los caminitos que pueden llevar a una respuesta inflamatoria y la respuesta celular va a ir adaptándose de acuerdo al tipo de injuria que tengamos. Bueno, eso como introducción. Ahora vamos a... hubo otra cosa. Bueno. A ver. No sé, defensa corresponde a injuria y lo corresponde a defensa. Bueno, en realidad tu problema, Jonathan, es que el problema que tenemos todos, digamos, en definitiva nadie sabe por qué se separó injuria de defensa, debería ser lo mismo. Mirá, es que es muy difícil estudiar, por ejemplo, sistema de complemento y no estudiar el tema sistema de complemento. Deberías estudiar todo, ¿bien? Así yo les aconsejo, si en realidad tienen alguna duda del sistema de complemento, estudien todo el tema. Si bien parece largo, búsquense algún resumen, pero para que les sea práctico, ¿tá? Pues en defensa, en injuria no tienen que saber sistema de complemento, sí nombrarlo, saber que existe y saber, digamos, qué rol podría llegar a cumplir dentro de lo que ustedes están exponiendo, pero no saber sistema de complemento con toda la cascada y demás. ¿Cómo estamos? ¿Frescos? ¿Podemos pasar a la siguiente diapo? ¿O ya murieron de ictus algunos de ustedes? Sí. Estamos bien. Pollo. Yo estoy con el mate. Bueno, pasemos a la siguiente. Esta es más interesante. Tuki. De nuevo, esto es todo sacado del Robbins, principalmente séptima edición, por el que yo tenía. Trombosis, ¿no? Tema importante si lo hay, ¿bien? La trombosis es la formación del coágulo dentro de un vaso sanguíneo, ¿bien? Esta definición, digamos, va a tener diferentes formas de presentación, ¿tá? Porque en sí, va a decir, bueno, formación de un coágulo dentro de un vaso sanguíneo, y no es lo mismo dentro de una arteria, de una vena, no es lo mismo. Pero en fin, nos sirve a manera de introducción al tema. Hay que acordarse que interviene en la hemostasia primaria, o sea, mediada por plaquetas, y una secundaria, que es la cascada de coagulación, que ya lo vamos a ver más adelante. Para que ocurra un episodio de trombosis se tiene que amalgamar una serie de factores, y esto es importante, este nombrecito, acuérdenselo, Forever, la tríada de Virchow, les encanta, sobre todo a los viejos, iba a decir, a los docentes de la vieja escuela, este nombrecito. ¿Qué tiene que ver? Que para la formación de un trombo tiene que darse una serie de situaciones. ¿Se tienen que dar todas? No se tienen que dar todas. A veces con una es suficiente, pero en general entendemos que cualquiera de las tres puede generar, digamos, un trombo. Lesión endotelial, creo que esta dentro de todo es lo más importante. Y fíjense, la inflamación tiene un rol patognomónico en todo esto. La inflamación va a generar esta lesión endotelial en general, a veces no, pero en general. Y la hipercolesterolemia, que yo lo pondría más dentro del proceso inflamatorio, porque la hipercolesterolemia, si se acuerdan de la formación de placa de ateroma, de las estrías grasas, generaba el aumento en la formación, y esta formación generaba un proceso inflamatorio, ¿se acuerdan? Por la fagocitación de la LDL y demás. ¿Está algo, viejo?
de la inflamación y nada más. Y ¿qué más le iba a decir? Bueno, y aumenta la inflamación, eso. Aumenta la inflamación, lesión endotelial. Hipercoagulabilidad, esta puede ser heredada o adquirida. De lo más representativo está el adquirido, por ejemplo el cáncer, o una serie de patologías que te puede llevar a un estado de hipercoagulabilidad. Llámese insuficiencia renal crónica o una insuficiencia hepática, que te genera, por un lado, en el renal, pérdida de factor de coagulación y en la hepática, alteración en la formación de factor de coagulación, generando un estado de hipercoagulabilidad. La alteración en el flujo sanguíneo, ¿bien? Este puede ser éstasis o puede ser por turbulencia. Si bien estamos como más acostumbrados a relacionar todo este evento con la turbulencia, el éxtasis también tiene un papel importante, por ejemplo, pone que mi perro me está molestando, la fibrilación auricular, bien, que genera muchas veces situaciones procoagulantes, generando coágulos. Posteriormente, estos coágulos van a ascender y generar una ACV. Bien, la ACV puede ser tanto por desprendimiento trombótico de una placa en carótidas o bien por una FA, ¿no? La fibrilación auricular, que genera estos émbolos en realidad que van a llegar al cerebro. La turbulencia, ya venimos, se vienen ustedes seguramente palpándose, principalmente esta turbulencia se va a dar por una alteración en el flujo, creo que lo tengo acá. Una alteración en el flujo, acuérdense que normalmente es laminar el flujo, que hay mayor velocidad en el centro del vaso, disminuyendo por fricción en las paredes del mismo. Cuando hay una placa de ateroma, por ejemplo, esto va a estar alterado. Y a eso, si lo sumás, por ejemplo, una situación patológica como hipertensión, más todavía. Lesión endotelial. Esto más o menos es ampliar lo que venimos diciendo, ¿no? Esto puede ser, esta lesión puede activar la cascada plaquetaria y expone, digamos, factores como el von-Willebrand o el tisular. Von-Willebrand, hemostasia primaria, factor tisular, activa el factor 7, que posteriormente activa el factor 10 y se va a la vía común de coagulación. Flujo sanguíneo, esto es lo que ya venimos hablando, bien, puede ser por éstasis o por aumento o por turbulencia. Fíjense que las placas de ateroma generan turbulencia, pero otras patologías, como por ejemplo los aneurismas, la insuficiencia cardíaca dilatada o polisistema vera, que te pueden generar un éxtasis. La polisistema vera es un aumento en la celularidad del plasma. Bien, tenemos el hematocrito bastante elevado. Bien, la hipercoagulabilidad, esto es todo un tema aparte, saber que existe, bien. Dentro de la coagulabilidad, hipercoagulabilidad, de nuevo acuérdense que básicamente podemos dividirlo en heredado o adquirido, y a su vez dentro de lo heredado tenemos las trombofilias, la A, la B, hay un millón, la verdad, no me parece que sea importante que sepan cuáles son las trombofilias, pero sí saber que la hipercoagulabilidad es un estado que te genera, es protrombótico y además está dentro de la tríada de derecho. Y bueno, llegamos a esta parte que por alguna razón mucha gente como lo detesta, a mí me encanta, pero bueno. Vamos a prestarle atención al cuadro de acá, de su derecha. Bien, esta es la cascada hemostasia secundaria, cascada de coagulación. No sé por qué no puse ningún cuadro de hemostasia primaria, pero bueno. Secundaria. A grandes rasgos tenemos una vía común que va a terminar ¿en qué? En la formación de fibrina, ¿bien? Esta fibrina va a ir parchando la lesión hasta formar un coágulo. Para llegar a esta fibrina estamos con la vía común, pero esta vía común puede ser activada a su vez por dos vías, una intrínseca y otra extrínseca. ¿De qué depende una a la otra? Y básicamente depende del mecanismo, de lesión. ¿Por qué? Porque el factor tisular, justamente te lo dice, está en los tejidos. Y un evento traumático te lo puedes poner activando el factor 7 y desencadenando la activación del factor 10 y llegando a la formación de fibrina. O bien el factor 12, o la activa del factor de Haberman. Principalmente ambos, en realidad, están altamente atravesados por la electronegatividad. Acuérdense que en la matriz extracelular proteínas, por lo tanto, la lesión y exposición de estos factores genera la activación del mismo.
¿Qué es lo más importante que tenemos? Primero, y acá necesito hacerlo más pausado para que no se lo olviden. Bien, la vía común, o sea, el fin de todo esto es formación de fibrina. Bueno, perfecto. A partir del factor 10 todo va en unilineal, o sea, unidireccionalmente. No hay cosas, no hay alteraciones. Lo que sí es importante saber, es que de la vía intrínseca yo la puedo cuantificar con un laboratorio, y la vía extrínseca también la puedo cuantificar con un laboratorio, ¿bien? Porque esto no está separado sin intención. Esto está separado para entender que si yo tengo cierto tipo de situación patológica, voy a tener mayor activación de una vía o de la otra. Esta es la razón por la cual cuando nosotros pedimos un laboratorio sabemos si la persona está anticoagulada con un anticoagulante o con el otro, porque no todos los anticoagulantes te van a generar anticoagulación, digamos, o de una vía o de la otra. Si bien las dos llegan a lo mismo, de nuevo, un tipo de anticoagulante va a generar acá un efecto y otro tipo de anticoagulante va a generar otro efecto. Principalmente, si les genera duda, las heparinas van a tener una actividad principalmente acá, ¿bien? Y el ácido, la warfarina o el acenocumarol van a tener un efecto en la vía extrínseca. A su vez, hay otro tipo de cosas importantes a rescatar de la vía hemostática secundaria, que son los factores K dependientes, ¿bien? Tenemos el 7, tenemos el 10, el 2 y el 1, ¿bien? Son los factores K, vitamina K dependiente. ¿Por qué es importante saber? Porque fíjense que el 7 es vitamina K dependiente, entonces, ¿cuál será, digamos, el antídoto para una persona que está en estado de procoagulabilidad y queremos revertir situación? Y bueno, mandarle el factor anti-vitamina K, ¿bien? Bueno, esto lo que puse acá, lo puse a manera de nuevo saber que si bien todo esto es una cascada de coagulación, a su vez hay una serie de factores anticoagulantes que no son sintéticos, son más bien del cuerpo, que están interfiriendo y regulando toda esta situación procoagulante, ¿bien? De nuevo, porque si no sería esto un proceso interminable y sería el problema y no la solución. Proteína C, proteína CS, antitrombina, hay una serie de factores que están constantemente regulando y acá más o menos se ejemplifica, o por lo menos hace más didáctico entender a qué nivel se activa. Bueno, pasando a limpio, ¿qué tenemos que saber acá? Vía intrínseca, actividad del factor 10, y esta va de vía común para formar la fibrina que posteriormente va a formar el coágulo. La vía intrínseca se activa por el factor de Hagerman, la vía intrínseca por el factor tisular, que se expresa normalmente en un traumatismo o una lesión. Bien, ambas vías se pueden cuantificar por laboratorio y ambas vías se pueden anticoagular. Bien. ¿Se entendió eso? Eso es importante que, perdón, salgo acá. ¿Se entendió todo eso? Acá hay otra persona. Ah, perdón, ni la grabé la clase. La próxima la hago. ¿Se entendió eso de cascada de coagulación? Es importante entenderlo para lo siguiente que vamos a ver. Prometo la próxima clase ya estar más ordenado con el tema este. Para el laboratorio se pide para la vía intrínseca se pide el KPTT, se llama, ¿bien? Y para la vía extrínseca el TP o el tiempo de protrombina, ¿bien? Protrombina, tiempo de protrombina. Si bien, porque pasa que tienen diferentes tiempos. Entonces, por ejemplo, el TP tiene más o menos un estándar entre 11 y 14 segundos y la vía intrínseca, el KPT, entre 30 y 40 o unos 28 y 42 segundos. Eso es lo normal. Si eso está disminuido, significa que está anticoagulado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, si está aumentado, está anticoagulado, porque significa que necesita más tiempo en segundos. Por ejemplo, vamos con esta que es más fácil, que tiene más corto. Suponiendo que vamos a hacer un número más redondo. Entre 10 y 15 segundos es el tiempo normal. Si al TP, el tiempo de protrombina me da que está en 20, significa que está anticoagulado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque está
la coagulación, el proceso desde acá hasta acá, me va a tomar más tiempo hacerlo. Por lo tanto, podría ser más patológica. Por ejemplo, si estoy con una hemorragia, significa que voy a tomar mucho más tiempo en poder controlar el proceso de hemorragia. Entonces, eso, el TP, acuérdense, la más cortita, TP, ¿bien? Tiempo de protomina. La más larga, KPTT. El KPTT en realidad mide el factor 11. ¿Se entendió? Todo, sí, están... El power después se los paso, si no pasa nada. Oye. Después voy a fijarme en la configuración, por alguna razón que desconozco, no debería la gente poder unirse sin que la acepte. Bueno, continuamos. Ya estamos terminando, no se preocupen. Bueno, a ver. Bueno, entonces, de nuevo, esta sería la triada de Virchow, un poco más desarrollada, ¿no? En términos teóricos, de nuevo, estado hipercoagulante, lesión de la pared vascular y éstasis circulatoria, aunque acá sabemos que puede ser éstasis o un aumento en el flujo, ¿bien? Turbulencia. Fíjense este vaso, ¿bien? Todo lo que venimos hablando de cascada, de coagulación, trombos y demás, ocurre dentro del vaso, no nos tenemos que olvidar de eso. Así que todos los componentes que necesitamos están dentro del vaso, no necesitamos nada de afuera, ¿bien? Todo esto sería un círculo que a veces es vicioso, con preparación, embolización, disolución y organización, que si se vuelve un círculo vicioso nos puede generar problemas muy graves en salud. Pero nada, este cuadro nada más expone lo que ya veníamos diciendo. Bueno, ¿a qué va todo esto? La principal causa de muerte patológica en el adulto mayor, una de las principales, son causas cardiovasculares. Separemos cardio y vascular, aunque es parte de lo mismo, cardiovasculares. ¿Por qué? Porque a veces decimos cardiovasculares y solo pensamos en el corazón. No. Hay una serie de causas vasculares que son muy perjudiciales para el cuerpo. Y fíjense que la mayoría de todas las etiologías empieza con algunos trastornos de lo que ya venimos hablando. O sea, alguna alteración de la triada de Virchow va a tener, que me va a generar o éstasis, o inflamación, o estado procoagulante, que me va a generar un trombo, o que también me puede llegar a generar un estado proateromatoso. Fíjense que podemos tener desde trombosis en venas profundas, sobre todo en los pies, o arterial. No es lo mismo tener un trombo que va a embolizar posteriormente en venas, en el cual el flujo sanguíneo es mucho más lento, y el éxtasis es mucho más marcado. ¿Por qué? Porque normalmente la trombosis venosa profunda se da en un estado prevalvular, fíjense. Esto es, el sentido es ascendente, y el mayor éxtasis se va a dar justamente prevalvular, porque cuando esto se cierra, básicamente queda quieta la sangre, y no es hasta que esto se abra donde se va a retomar el flujo. Imagínense ustedes, una persona sedentaria y obesa, no va a tener un éxtasis mucho más marcado, ¿bien? Sobre todo porque no se desplaza y la apertura de las válvulas se da principalmente con la contracción muscular. O bien, esto es venoso, o bien podemos tener algo más arterial, fíjense acá, el famoso ACV, ¿bien? O sea, yo de nuevo les decía, cuando tenemos una ACV, el ACV puede ser isquémico o hemorrágico. El isquémico de lo más importante, más o menos representa un 20% de incidencia. Esta isquemia se puede dar o bien por un desprendimiento en la placa de ateroma en carótidas, que va a ascender hasta cerebro, puede ir por la cerebral media anterior, o bueno, o ir a posterior por otro tipo de tronco, o bien puede ser por una embolización de una fibrilación auricular, o sea, a nivel del corazón, que se genera un émbolo y tuqui de nuevo, para arriba. El problema acá, principalmente, es meter dentro de nuevo de todo, que cuando hablamos de cardiovascular hablamos de toda la vascularización, tanto arterias como venas y corazón. Vamos a desarrollar un poco más. Bueno, esto también, importante remarcar, cuando nosotros hablábamos de que había situaciones, por ejemplo, la cascada de coagulación, decíamos que estábamos todos
Toda la cascada en fin de la procoagulación, pero también hacer una secuencia que nos va a ayudar, digamos, a la anticoagulación o por lo menos al control de la misma. Cuando esto falla, o en realidad la injuria que desencadena el estado procoagulante es muy importante, creamos una CIT o coagulación intravascular diseminada. En un estado muy grave, que genera una diseminación de trombos en todo el organismo, que te puede llegar a generar como cosas grosas, un infarto, un ACV, o en situaciones específicas te puede llegar a generar, digamos, daño isquémico en algunos órganos importantes del cuerpo. No, o sea, es tenerlo en la cabeza, más no saberlo de memoria. No se preocupe. Hay una diferencia entre un trombo y una embolia. La embolia generalmente se da, es una masa intravascular, que puede ser sólida, líquida, gaseosa. Lo más importante no, en realidad lo más común es que sea sólida, y que la misma sangre transporta este émbolo desde el lugar de origen, por ejemplo, en una aurícula, hasta un lugar distinto. En este caso, normalmente termina impactando en el cerebro hasta una arteria cuyo diámetro sea menor al mismo émbolo. Fíjense todo el tipo de embolias que podemos llegar a tener, pulmonar, sistémica, medular, una gaseosa, y bueno, por el líquido amniótico es una situación más relacionada con el embarazo. Dentro de la pulmonar, esto es lógico, o sea, imagínense de nuevo, la embolia. Este es el desprendimiento del coágulo en embolia. Fíjense que arranca en los gemelos, bueno, en realidad en miembros inferiores. Esto va a ascender hasta llegar ¿a dónde? Al cerebro. No, al cerebro no, perdón, a los pulmones, ¿bien? Embolia pulmonar. Embolia pulmonar. Bueno, toda esa introducción para llegar a un tipo de lesión o injuria de tipo más necrótica, que es el infarto, ¿bien? Si bien no estoy desarrollando los temas tal cual en Robbins, porque en Robbins hacía una diferenciación mucho más amplia de cada tema, la presentación la hice un poco más práctica para llegar a una patología en sí y poder explicarla paso a paso. Bien, el infarto, por definición, es un área necrótica, isquémica, causada por la oclusión de la vascularización arterial o el drenaje venoso. Lo más importante es la oclusión arterial. Fíjense que por morfología tenemos tres tipos. Voy a dejar el tercero acá. Los rojos, bien, se da por oclusiones venosas, no es lo más común. Los blancos, que da por una alteración en la circulación, esto es lo más común, que tiene principal importancia en el corazón, porque el corazón tiene mayor predisposición a circulación terminal, bien, no tiene tantas colaterales que pueda llegar a suplantar la oclusión de una arteria determinada. Y bueno, lo aséptico que no es más que la inflamación, digamos, de un estado basal, ¿bien? Todo esto vamos a dejarlo en stand-by, ¿tá? La definición de infarto nada más tener en cuenta. Ojo, una cosa más importante. El infarto se da por la alteración del flujo, ¿bien? Si tienen que después definir en relación a cómo el proceso patológico o el paso a paso que genera el infarto en el área necrótica, acuérdense que el daño principal es por hipoxia, ¿bien? Pero no es lo mismo un estado hipóxico, que es la disminución o ausencia de oxígeno, que un estado de alteración en la circulación. Vos cuando tenés una alteración en la circulación, no es lo único que no te lleva oxígeno. Tenés un éxtasis completo, digamos, de una serie de desechos biológicos, o por ejemplo, mismos mecanismos contrarreguladores, o este éxtasis también te va a generar, por ejemplo, un efecto procoagulante, proplaquetario, o sea, proagregante en realidad. Es decir, alteración de la vascularización es todo, también te genera hipoxia, ¿bien? Pero la hipoxia también te puede generar, o sea, puede ser una causa distinta a esto. Por ejemplo, las personas que se mueren por COVID, se mueren normalmente por un paro cardíaco, o bueno, una de las cosas, por un estado hipóxico generalizado. O sea, no pueden, el estado BQ de ellos no puede intercambiar suficiente oxígeno
para mantener funciones básicas en el organismo. Termina generando en un punto un infarto, ¿bien? Porque se les para el corazón, ¿bien? Pero no es justamente por una oclusión per se. Esto me parecía importante nombrarlo, pero para ver si les puedo transmitir la idea de que no se lo olviden nunca jamás. Shock, ¿bien? Es un estado en que el gasto cardíaco está reducido y la disminución del volumen sanguíneo circulante eficaz se altera, ¿bien? Por lo tanto, se altera la perfusión y provoca hipoxia celular, ¿bien? A ver, hasta acá sabemos que el shock, hay una alteración del gasto cardíaco. Vamos a hablar del volumen minuto cardíaco disminuido. Fíjense, vamos a ir al final del esquema que tenemos diferentes tipos de shock, entre los cuales podemos hablar del cardiogénico, hipovolémico y distributivo. Hay otros, ¿tá? Hay otros, pero estos son los más importantes y representativos. A veces confunde un poco dividir el shock en cardiogénico, hipovolémico y distributivo. Pero si nosotros tenemos en claro la definición, es decir, que hay un volumen minuto cardíaco disminuido, o sea, hay una perfusión disminuida, orgánica, sistémica, en realidad lo único que tenemos que pensar es la causa que te va a desencadenar esto. Es decir, que si yo tengo un shock cardiogénico, por ejemplo, puedo tener que tengo una taquicardia, una bradicardia, o sea, puedo tener una taquicardia, o sea, tengo un aumento de la frecuencia cardíaca tan alta que mi volumen sistólico va a disminuir y mi volumen residual va a aumentar. Esto es un mecanismo de Frank-Starling, si se acuerdan, segundo año, en el cual cuando aumenta mucho la frecuencia, las fibras no pueden disponer, o sea, no pueden contraerse y te comes mucho la diástole, la fase de precarga, por lo tanto no puedes tener un volumen sistólico efectivo. Lo mismo, si es demasiado baja, el volumen sistólico, el volumen minuto cardíaco va a disminuir, o si hay un fallo en el llenado o en la precarga, un fallo en la eyección. Cualquiera de ese tipo de cosas, ¿qué me genera? Un volumen minuto cardíaco alterado, en este caso disminuido. Entonces decimos que el shock, la causa es cardiogénica, ¿bien? El hipovolémico ya cae maduro. Fíjense, el volumen sanguíneo es insuficiente, porque normalmente se da por traumatismo. Viene una pérdida abrupta de sangre, que le da un volumen minuto cardíaco disminuido. Que sí, en una primera parte puede estar compensada, porque tenés mecanismos compensatorios, como el aumento de la frecuencia cardíaca, vasoconstricción periférica y demás, eventualmente vas a llegar al shock, si la hemorragia es muy grave, ¿no? Y acá un distributivo que tiene que ver más con, o también lo van a ver como vasogénico, tiene que ver más con una vasodilatación. Un aumento de la vasodilatación también va a disminuir el volumen efectivo y por lo tanto fallo. Shock, de nuevo, gasto reducido, puede ser cualquier este tipo de cosas. Profe. Bueno, no lo que puse yo acá, o sea, medio, no hay que ver con lo que veníamos hablando, pero bueno. Profe. Bueno. Todo esto, lo que venimos de estados de inflamación, o sea, respuesta aguda, la tríada de Virchow y demás, es para llegar a esto, que será, para mí, el tema más importante, uno de los más importantes por lo menos, de tercero, te diría. Porque si llegas a entender esto, después no te olvidas más y sabes la fisiopatología de una de las principales causas de muerte en el mundo, ¿bien? ¿Qué es la arteriosclerosis? La arteriosclerosis, como su nombre lo indica, es el endurecimiento de las arterias, ¿bien? Hay tres grandes patrones, según la descripción, por lo menos de Robbins. Tenemos la arteriosclerosis per se, una media que es de Mockenberg, que es de medianas arterias, o esto es la arteriolo, perdón, la aterosclerosis en sí, que ateros viene de masa, escleros de duro, ¿bien? De las arterias. Que es la base patogénica de enfermedades coronarias, cerebral y vascular periférica. Vascular periférica ya lo habíamos hablado, por ejemplo, la trombosis venosa profunda. En la cerebral, ya vamos a ver, digamos, en sí, si bien la formación de placa, lo primero que se nos viene a la cabeza es la alteración luminal del vaso, también puede generar debilitamiento de las paredes, generando aneurisma, o bien el desprendimiento trombótico de la misma, ¿bien? Pero, fíjense, todo literalmente puede alterar tanto arteria como venas y a todo el organismo, y sobre todo en lugares muy importantes, como son órganos blancos. Y esta definición también me encanta, siempre la pongo, es la expresión fenotípica de un conjunto heterogéneo de manifestaciones clínicas. Vamos a intentar pensar un poco la definición. Es la expresión fenotípica porque, bueno, todos sabemos que cuando nosotros hacemos una historia clínica, una de las cosas que le preguntamos a la persona es toda la carga biológica hereditaria, es decir, bueno, tus papás tuvieron enfermedades, diabetes, hipertensión y demás, porque sabemos que, por ejemplo, diabetes, hipertensión, dislipemias, etcétera,
tienen una carga genética, que si bien no te va a determinar tener una enfermedad, sí ayuda, ¿bien? Pero a su vez eso se va a ir expresando, ¿tá? ¿Con qué? Con cosas que hagamos. O sea, somos sedentarios, fumadores, estilistas, tenemos una dieta hipercalórica, etcétera. Vamos a ayudar a que esa expresión genotípica tenga otra implicancia en nuestro cuerpo. Entonces, por eso yo pongo fenotípico, ¿bien? Porque siempre me hace recuerdo que estas patologías, si bien tienen una carga importantísima en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, también tienen una parte genotípica, ¿eh? De un conjunto heterogéneo de manifestaciones clínicas. ¿Por qué? Porque a nadie va a la guardia y te dice, che, me duele la hipertensión o me duele la diabetes. Hay muchas patologías que te pueden llegar al desarrollo de las placas de aterosclerosis, ¿bien? Por eso es heterogéneo, hay muchas patologías. Bueno, vamos a ver un poco lo que es proceso aterogénico. Voy a salir de nuevo acá, a ver si me están escuchando todos, o hubo muerte, mira vos, hay un montón de gente que... Cosa. Perdón que me cebo hablando y cosas. ¿Cómo vienen? ¿Cómo vienen? ¿Bien? Bien, pero ahora bien. ¿Algún espacio, algo de eso? Hay compañeros en el chat de WhatsApp que están pidiendo que por favor los acepten en la reunión. Por alguna razón hay gente que está hablando que no la escucho, no sé, bueno, por lo menos me están escuchando, no, me conformo con eso. Después voy a reprogramar toda la situación esta. No se me disperse que ya terminamos. Bueno. Bien. Esto de acá, la imagen que tenemos acá a la derecha, cuadrante inferior, sería, digamos, el proceso más esperable de la formación de una placa de ateroma, ¿bien? Esto, según el Robbins, una de las teorías que implica es que hay unas estrias grasas que, de acuerdo a un fenotipo determinado, es decir, por una carga hereditaria, o bien por incidencia de algunos factores de riesgo, como dislipemia, hipertensión, diabetes, se va generando la placa de ateroma, pudiendo generar la oclusión del mismo vaso. Bueno. Cosas importantes a saber. Esto un poco ya lo habíamos dicho, ahora le vamos a poner otro tipo de connotación. Factores de riesgo para la aterosclerosis. Tenemos los no modificables y los modificables, o potencialmente modificables. Vamos a andar primero en los no modificables porque son los más fáciles. La edad, el sexo. Acuérdense que los varones son más propensos a tener problemas cardiovasculares. La mujer está protegida hasta la menopausia por una cuestión hormonal. Antecedentes familiares y anomalías genéticas. Bien, todo esto no es no modificable porque uno no puede escapar a esto. Y esto me parece importantísimo, porque si bien nosotros a veces decimos modificable y no modificable, estos son potencialmente modificables. Porque no se olviden que para tener dislipemias, diabetes, obesidad, o tener adicción al tabaco o el alcohol, no es de una noche a la mañana, es que tuviste una fiesta ATR con toda tu familia, te comiste el lechoncito, te clavaste 200 porrones, alcohólico y diabético. O eso. No, son muchos años, te diría, muchos años de malos hábitos que te va a decantar en diabetes, alteraciones en el peso, por ejemplo, obesidad, o el síndrome metabólico en sí, ¿no? Que ya engloba todo esto. Esa es la razón por la cual me parece importante decir potencialmente contrario. Porque cuando la persona viene y decís, bueno, usted es hipertenso o usted es diabético, la persona lo primero que quiere es tomar algo, ¿para qué? Porque ¿cuál es la expresión, por ejemplo, de diabetes? La expresión de diabetes es la glicemia alta. Entonces la persona automáticamente se va a ir regulando la glicemia y tomando medicación porque para él, la persona lo más importante va a ser tener un valor acorde a lo normal, dentro de estándares normales. Pero ese no es el problema en sí. El problema en sí es que la diabetes, a su vez, por la fisiopatología, está dado por una resistencia a la insulina, que está dado por la obesidad. Es decir, para nosotros lo importante para transmitir a la persona es que baje de peso, cambie hábitos higiénicos dietéticos y
¿Qué no lo va a hacer? O muy difícil que lo haga, porque para llegar a ser obeso, de nuevo, diabetes, no es que tuvo un 2021, un inicio de 2021 difícil, no, tuvo muchos años difíciles y es muy difícil cambiar ese tipo de actitudes en la persona. Bien, entonces potencialmente modificar. De nuevo, esto es para una arteria, endotelio, túnica media, túnica adventicia, formación de placa de ateroma, acuérdense que siempre se da normalmente más cerquita de la túnica media, con el infiltrado, ¿no? de algunas células como por ejemplo los macrófagos, lípidos, sobre todo LDL, y a veces alguna migración de células de músculo liso, que van a terminar fagocitando este LDL, que se hacen en realidad microesporas, formando las células espumosas, que normalmente después se terminan circunscriptas por una capa fibrosa, pero generando un centro necrótico. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, vos decís, bueno, es todo un proceso inflamatorio, no cabe ninguna duda, que queda circunscripto, pero el problema cuando esto se rompe, no solo por la rotura en sí, sino también porque deja expresado para que todo el sistema inmune pueda llegar a generar una respuesta inflamatoria, porque hay muchos agentes acá que son proinflamatorios, ¿bien? Pero bueno, vamos de nuevo a pasar cosas en claro, ¿bien? Entonces es una enfermedad lentamente progresiva. De nuevo, nadie te va a decir, me duele la aterosclerosis, nada, nadie se da cuenta, lamentablemente, o bien hasta que se hace una serie de estudios, o hasta que tiene alguna expresión orgánica esta enfermedad. Bien, normalmente esto va a afectar a arterias de mediano y gran calibre. ¿Cuáles son las localizaciones? Bueno, aorta abdominal, coronarias, popliteas, torácica. El polígono de Willis también se acuerdan. Normalmente el polígono de Willis está más vinculado a cuestiones más hereditarias. Bueno, y esto ya en realidad es ponerle un orden a un órgano. O sea, ya vimos lo que es un proceso inflamatorio, ¿bien? Nada más que ahora, como yo les había dicho al comienzo de la clase, vamos a ponerle un orden inflamatorio de acuerdo al órgano, que tiene particularidades. Sabemos que hay una lesión y disfunción endotelial, esto ya siempre que hablemos de esto, acuérdense ustedes de la actividad de Virchow. Esto aumenta la permeabilidad muscular, también habíamos hablado de una parte importante del proceso inflamatorio. Hay una acumulación de lipoproteína, particularmente LDL, o alias colesterol malo, genera una adhesión de los monocitos endotelios que van a migrar a la íntima, se transforman en macrófagos, que posteriormente en células espumosas. ¿Por qué? Porque se empiezan a fagocitar a toda la LDL. También tenés una migración de células de músculo liso. Hay migración de otros factores, porque los macrófagos y las plaquetas van a tener un papel importante, sobre todo en esta parte de la formación de placa de ateroma, generando estos mediadores químicos que lo que yo había spoileado, genera la migración de células lisas, de musculatura lisa, a la placa de ateroma en sí. Esta proliferación genera una producción excesiva de matriz extracelular, que también va a servir como para la formación de la placa, perdón, de la fibrosis, para circunscribir toda la placa de ateroma. Y la acumulación de lípidos. Bueno, fíjense que acá dentro de todo el proceso de la patogenia, la dislipemia, bueno, el LDL alto de lo más importante. El colesterol también tiene una implicancia, pero la LDL por mucho es de lo más importante. Entonces, fíjense que todo el proceso en realidad obedece a lo que ya habíamos hablado previamente en la formación de una inflamación aguda, nada más que le ponemos otras cositas que van adornando y van expresando un poco lo que es el órgano puntualmente, la expresión inflamatoria. De nuevo, la patogenia con otros cuadros, hay una lesión, ¿bien? Hay una serie de situaciones que me van a ayudar a que esta lesión tenga mayor expresión, como una hiperlipemia, consumo de tabaco, hipertensión, unas toxinas, alteraciones hemodinámicas. Esto va a producir una alteración en la permeabilidad endotelial, generando adhesión, migración y demás, generando básicamente la lesión. Que esta lesión, de acuerdo a la magnitud que sea, va a ser siempre circunscripta, ¿bien? Por fibrosis. Nada más que
esto nos tiene que llevar a pensar que mientras más grande sea la lesión, mayor circunscripción va a tener, por lo tanto, mayor va a ser la placa de ateroma, y más voy a tener posibilidades o de que se rompa sangre o de que me ocluya la luz. Fíjense en este cuadro que me parece fantástico. Fíjense primero que tenemos una fase preclínica y una fase clínica, ¿bien? Cuando hablamos de fase clínica, hablamos de fase sintomatológica. Fase preclínica es toda la fase en la cual la gente no se da ni cuenta que durante años va generando estas placas de ateroma. Esto de las estrías grasas es una explicación, digamos, a la génesis de la placa de ateroma. No se sabe muy bien cuál es el inicio, sí se sabe bien cómo es el desarrollo. Arteria normal, estría grasa, fibra adiposa, con factores de riesgo se puede llegar a generar una placa mucho más grande, ¿bien? Esto después de factores de riesgo, estados preinflamatorios y demás. ¿Qué puede pasar con esto? ¿Cuál es el problema? O sea, ya de entrada podemos ya detectar, bueno, el problema me decís que la luz es mucho menor, por lo tanto, el flujo sanguíneo a donde termina esta arteria va a ser menor y puede llegar a generar estados de hipoxia, por ejemplo. Bueno, está bien, pero no es el único problema que te puede generar la placa. Esta placa te puede generar un adelgazamiento de la pared con una futura ruptura del endotelio. Bien, generando normalmente se rompe el endotelio y te puede generar un aneurisma, ¿bien? Esto es de lo menos frecuente, pero es de lo más grave. La ruptura de la placa es bastante frecuente, que se puede llegar a trombosar o embolizar, generando que, por ejemplo, un infarto o un ACV. Hay una cosa que me gustaría decirles, a ver si se lo pueden quedar o no. El ACV, según las siglas, sería accidente cerebrovascular. Pero si ustedes vienen un poco razonando lo que venimos viendo, de accidente no tiene nada, digamos. O sea, para que haya un ACV tiene que haber una placa de ateroma, por ejemplo, una explicación. Para que haya una placa de ateroma tiene que haber toda una secuencia fenotípica de sucesos para que se desarrolle. Así que el accidente medio que no es muy, o sea, parece más causalidad que casualidad. Pero bueno, nada, me parece que con el tiempo eso se va a reescribir en la literatura. O bien que esta placa sea tan grande que ocluya o limite bastante la luz, el flujo en el vaso. Bien, fíjense todas las posibilidades que tenemos con la placa, la formación de la placa. Fíjense, acá tenemos otras posibilidades, fíjense, acá tenemos arterias coronarias, la placa en sí. Podemos dividir en dos cosas importantes, ¿no? Que esta oclusión limite el flujo de sangre a cierto sector del corazón, estamos hablando de las coronarias, o la anterior, o cualquiera que se les ocurra, pero sea estable, ¿bien? ¿Qué significa sea estable? Que la señora ahí no se mueve, se queda quieta, y no tiene planes de romperse ni debilitar la pared. ¿Qué significa? Que la persona va a sufrir dolores de tipo isquémico, pero en la medida que aumente el requerimiento de flujo. Es decir, cuando, por ejemplo, haga ejercicio. Entonces, hace ejercicio, aumenta el flujo a determinada parte del corazón, que no se va a ver aumentado porque está ocluido parcialmente, generando un dolor de tipo isquémico, ¿bien? O bien que esto se rompa y termine ocluyendo, fíjense acá, una coronaria, generando necrosis, eventualmente, y el famoso infarto. O bien, esto ya es en otras arterias, por ejemplo en la aorta, que genere ese famoso aneurisma, ¿bien? Hay de diferentes tipos, dentro del más, de los que más me preocupan siempre es que es la disección, ¿bien? Porque es bastante rápido, muy doloroso, y es tal la disección que a veces las personas pueden entrar, digamos, en shock hipovolémico. Fíjense la cantidad de sangre que se puede llegar a generar. O a veces también te puede llegar a generar un shock cardiogénico. ¿Por qué? Porque se da muy cerca acá del corazón. Entonces la disección llega hasta el corazón y genera una imposibilidad, digamos, de expansión o de pasaje a través de las válvulas, generando un infarto agudo de miocardio. Se dan cuenta, digamos, estoy haciendo todo el caminito para llegar a este tema que es para mí uno de los más importantes, pero para entender todo esto tenemos que haber visto todo lo anterior. Entonces el infarto agudo de miocardio es una isquemia grave, prolongada, con muerte muscular. Nosotros decimos que cuando tenemos un infarto agudo de miocardio,
el tiempo es miocardio. O sea, mientras más tiempo tardemos en poder revascularizar ese corazón, más tejido se va a infartar, más tejido se va a necrosar y te comes corazón, que eventualmente con el tiempo te va a generar muchos problemas, ¿tá? Así que es la famosa hora de oro. En realidad no importa si es una hora o no, pero o sea, hay que hacerlo lo más rápido posible. O sea, detectar el infarto de miocardio y derivar eventualmente si se necesita un lugar para que se pueda revascularizar. De nuevo, la fisiopatología, ya lo sabemos. Para el ateroma ya sabemos cómo se forma. Sabemos que esto se puede romper, ulcerar o sangrar. Esta puede generar un trombo o un émbolo que termina ocluyendo la luz de alguna arteria coronaria. ¿Bien? Son diagramas, este me parece importante. Hay una fase reversible, fíjense acá, esto está en horas, de 0 a 1 hora. Fíjense, en los 30 primeros minutos, cada órgano, digamos, tiene una complacencia en relación al requerimiento de nutrientes, de oxígeno y al tiempo que pueden pasar sin los mismos. Dentro de los cuales el cerebro es el que menos se la banca, digamos, ¿no? El cerebro ya en cuestiones de algunos minutos ya genera lesiones que son irrecuperables. Pero en el corazón, en los primeros 30 minutos puede generar, digamos, una reversibilidad ad interim, pero fíjense que después de los 30 minutos, inclusive después de la hora, ya el miocardio muerto empieza a elevarse un montón y empieza a disminuir un montón la línea esta de miocardio isquémico. Realmente es mucha la diferencia después de la primera hora. Bueno, esto más datos, no tiene demasiada importancia. Yo después les paso el power para que lo vean. ¿Esto por qué lo puse? Bueno, porque si bien tenés arteria coronaria, derecha e izquierda, como a grandes rasgos, hay que saber la anatomía y irrigación del corazón, porque si bien uno dice, bueno, dolor, la clínica del infarto agudo de miocardio, dolor retroesternal que puede llegar a irradiar, con síntomas neurovegetativos, pero a veces, de acuerdo al lugar de oclusión del corazón, no siempre te da esa clínica, te puede dar una clínica diferente, que si bien a veces no es lo primero que me sea infarto agudo de miocardio, pero puede llegar a tenerlo como un diagnóstico diferencial. Bien, de nuevo acá, coronaria derecha, izquierda, fíjense cómo se ocluye acá, la rama anterior. Bueno, acá, por ejemplo, infarto agudo de miocardio. Entonces, sí, dolor opresivo, retrosternal, irradiado de cuello, hombro, brazo izquierdo, acompañado de náusea, diaforesia o vómito. Esta es la presentación clara. Yo he tenido pacientes que han tenido dolor en epigastrio y se estaban infartando, sobre todo en personas diabéticas que tienen alterada la sensibilidad. Bueno, ya habré estudiado después, veremos después la fisiopatología de la diabetes, pero tienen alterado mucho de los umbrales. ¿Por qué? Por el depósito de AGEs. Son personas muy tendientes a tener neuropatías. Y con esto... bueno. La otra cosa, en el corazón, porque voy a decir, bueno, está bien, queda claro. O sea, la persona agarra, se infarta, se necrosa parte del corazón. Esto con el tiempo es una de las principales causas de insuficiencia cardíaca congestiva, porque vos, por ejemplo, esta parte se necrosa, no vuelve nunca más a funcionar, pero, ¿y qué pasa? Bueno, todo lo demás se va a empezar a hipertrofiar, porque aumenta la fuerza, tienen que aumentar la fuerza para poder compensar esta parte del músculo muerto. Bueno, entonces vas a tener un aumento del corazón, pero a base de hipertrofia, pero con el tiempo eso se va a hacer insuficiente y se va a empezar a dilatar, ¿bien? Todo por culpa de esta partecita muerta. De acuerdo a la grado de necrosis va a ser mayor o menor la insuficiencia cardíaca, pero todo va a decantar generalmente en eso. Pero me decís, bueno, entonces no pasa nada, en realidad, ¿cuál es el problema con que el problema es que cuando tenés un infarto agudo de miocardio no es que esto es a largo plazo. El problema es que tenés una serie de alteraciones que te generan alteraciones eléctricas. Entonces la gente con infarto de miocardio no se muere por insuficiencia cardíaca después de 5 años, se muere por una arritmia que le genera un paro cardíaco. Por eso les puse esto, nada más, para que lo tengan en cuenta. Bueno, cómo es el impulso, el nódulo sinusal, se despolariza y se contraen las aurículas, esto después pasa por el nódulo AB, a las fibras, al ventrículo derecho e izquierdo, y se despolariza. Bueno, todo esto con un electrocardiograma. Normalmente lo que vamos en el electrocardiograma en un infarto de corazón es el supra-ST, ¿bien? Porque tenemos una alteración en la repolarización.
Después si quieren vemos una clase eléctrica que a mí me encanta, pero bueno. De nuevo las derivadas, las derivadas tenemos el plano frontal, el plano precordial. De acuerdo a las derivadas en las cuales tengamos, por ejemplo, en este caso el supra, vamos a saber qué cara estamos, ¿bien? Si, por ejemplo, tengo yo un supra, siempre tiene que ser continuo en dos derivadas. Es decir, yo tengo un supra en B1 solo, por más que tenga un supra enorme, y si no tengo en B2, o por ejemplo D3, ABF o D2, algo continuo, y yo te digo que no, habría que ver otra cosa. Pero si yo tengo dos continuas, es razón suficiente para pensar que tengo un diagnóstico de injuria cardíaca, ¿bien? Pero si yo sé que, por ejemplo, que tengo un B1 y B2, sé que el infarto probablemente sea anterior, ¿bien? Si es B2, B3, más septal, si es todo de esto también es anterior, y si no, vamos más para laterales. O también acá, si por ejemplo la persona que vino, que yo les contaba, que era un señor de 60 y pico de años, diabético obeso, que estaba con epigastralgia, tenía un infra en ABF y D2, que me generaba más a mí una situación más de infarto de cara inferior. Pero bueno, nada, eso para tener en cuenta, esto es otro tema aparte igual, se lo pongo para tener en cuenta. Y con eso terminamos. Me encanta terminar justo antes de comer. ¿Hay alguna pregunta? Perdón, si oraron en el grupo no leí nada. ¿Quedó claro? Claro como el agua. Bueno, me alegro, yo serví. Bueno, profe, muchas gracias. No escucho nada, sí, se me está hablando, no escucho nada, perdón. No sé por qué hay una configuración que le estoy errando, así que escríbanme. La cosa me puede preguntar, si quieres podemos pactar una nueva reunión el día viernes. Podemos ver diabetes, si quieren. Podemos ver diabetes, si quieren. Sí, yo después les paso el shock. No. Bueno, no pasa nada, no te preocupes que es confuso siempre al comienzo. ¿Dónde está el coso del shock? Me falta más. Bueno, yo les hablaba de, cuando ustedes piensan en shock, lo primero que tienen que pensar es un gasto cardíaco reducido. ¿Tá? Hay una disminución del volumen sanguíneo circulante. Ahora, bien, yo ya sé que tengo un shock, un estado de shock. Lo que tengo que pensar ahora, bueno, ¿qué me genera shock? Yo acá ni siquiera puse el shock séptico, que es otro tipo de shock también muy importante, pero bueno, para otro tema aparte, no quería complicarlos mucho. La verdad que ni siquiera sé por qué puse esto acá, pero bueno. Además de shock, lo primero que tenemos que pensar es que tenemos una insuficiencia circulante, ¿bien? Ahora tengo que ver la causa. Bueno, si yo tengo una taquicardia, una bradicardia muy marcada, o un fallo en una precarga, o un fallo en una poscarga, bueno, yo sé que el shock es cardiogénico, ¿bien? Si tengo una alteración en el volumen, sé que es hipovolémico. Si tengo una alteración vasogénica, sé que va a ser más distributivo. Ahora, una cosa puede llevar a la otra. Es decir, yo les había hablado acá, que por ejemplo, con una rotura de aneurisma, esta disección, por ejemplo, esto que se diseca acá, es rápidamente progresiva, puede tranquilamente empezar, por ejemplo, en la parte ascendente y llegar al corazón, generando, digamos, un shock cardiogénico. ¿Por qué? Porque no se puede expandir el corazón o bien no puede expulsar la sangre. Pero eso ya más entrar en detalle, no se preocupen. Bueno, de nada, chicuelos. ¿Alguna pregunta más? La próxima clase podemos ver diabetes y nada, podemos ver algún tipo de caso clínico, además. Prometo, sí, el viernes a las 10 de la mañana. Prometo no tener percances del índole tecnológico previo a esto. Bueno, nada, si llegó todo eso, yo ahora les paso el power por el grupo y quedamos entonces para el siguiente viernes 10 de la mañana. Yo les paso el link un ratito antes de que arranquemos.
Nos vemos.